Dejar todo por un sueño y terminar pagando el precio literal. Eso le pasó a Fernando Gago, el técnico argentino que salió de Chivas poniendo de su propio bolsillo casi 2 millones de dólares para llegar a Boca Juniors. Hoy está desempleado y con el alma llena de incertidumbre. Lo que parecía un salto de fe terminó siendo un salto al vacío. Boca no solo no respondió en la cancha, sino que tampoco lo ha hecho en los despachos. Y mientras Riquelme y la directiva miran hacia otro lado, Gago sigue esperando que le devuelvan lo prometido. Fue traicionado por el club que alguna vez lo vio campeón. ¿Es esto una señal del caos interno que vive Boca o simplemente el precio de confiar en la nostalgia? La deuda está, el conflicto crece y el silencio ensordece. ¿Querés saber cómo llegamos a esto? Aquí empieza De Zurda. Qué ironía, ¿no? Fernando Gago lo dejó todo para subirse al tren de Boca Juniors y ahora ese mismo tren parece haberlo abandonado en medio del desierto. Su apuesta fue fuerte, rompió su contrato con Chivas de Guadalajara poniendo dinero de su bolsillo, 2 millones de dólares. Sí, escuchaste bien, 2 millones que hoy, mientras escuchás esto, siguen sin volver a sus manos. ¿Y quién debía pagarle? El club que lo ilusionó, Boca. Cuando decidió irse de Chivas, no lo hizo en silencio. No fue una despedida de rutina, fue una decisión que implicaba sacrificio personal, una inversión emocional y económica que muy pocos técnicos estarían dispuestos a asumir. Lo hizo porque creía que el desafío valía la pena. Volver al club donde fue campeón, donde jugó con el alma, donde soñaba con reescribir una nueva historia, ahora desde el banquillo. Pero el fútbol, como la vida, no perdona ingenuidades. Boca no respondió como Gago esperaba. Lo recibieron con la alfombra, sí, pero a los pocos partidos ya estaban guardando la escoba para barrerlo. Y cuando finalmente lo despidieron tras una seguidilla de malos resultados, ni siquiera se sentaron con él a cerrar su salida como corresponde. ¿Te das cuenta del nivel de desprolijidad? Hasta hoy no hay resolución legal, no hay pago, no hay reunión. Y mientras tanto, Gago, técnico desempleado, técnico libre, sigue esperando. Su entorno está molesto. Algunos incluso hablan de estafa institucional, porque si bien no hay dolo ni engaño formal, sí hay una palabra incumplida, una promesa colgada del travesaño. Algo que en el fútbol suele doler más que cualquier derrota. Muchos dirán, ¿pero Gago sabía dónde se metía? Claro que lo sabía. Pero también confiaba en que Boca, pese a sus crisis internas y manejos erráticos, actuaría con códigos, porque estamos hablando de un ídolo, de alguien que jugó finales con esa camiseta, de un tipo que dejó el cuerpo en cada clásico. Y sin embargo, hoy el trato parece el de un desconocido más, y acá viene lo peor. Mientras Gago sigue esperando el dinero que puso para romper su contrato con Chivas, Boca ya está pensando en su próximo entrenador. Ya están mirando nombres, haciendo sondeos y ni siquiera han cerrado formalmente la desvinculación del anterior. Es como si hubieran pasado la página sin siquiera terminar de escribir la anterior. Legalmente Boca no puede firmar con otro DT si no cierra el acuerdo con Gago. Eso lo dice el reglamento, pero en la práctica el club ha ignorado esa regla, avanzando como si el técnico anterior no existiera. Y si mañana Gago decide ir a FIFA y si mete una demanda, no sería el primer caso, pero sí uno que dejaría a Boca muy mal parado. La figura de Juan Román Riquelme aparece en el centro del conflicto, porque como cabeza del Consejo de Fútbol es su responsabilidad resolver estas cuestiones, pero no ha dado señales, no ha hablado, no ha emitido una postura clara, y esa ausencia, en el contexto actual, alimenta todavía más la tensión. La relación entre ídolos parece haber colapsado. Recordemos, Gago se fue de Chivas en octubre. Estamos en mayo, han pasado más de 6 meses y el club argentino no ha devuelto ni un dólar, ni un gesto, ni una intención de sentarse a negociar. Es una situación que de no resolverse pronto puede escalar hacia un conflicto judicial. Algo que ni Boca ni Gago quieren, pero que se va haciendo inevitable. Desde el lado de Gago, los abogados ya están trabajando en escenarios posibles. La primera opción sigue siendo una salida amistosa, un acuerdo, pero la segunda, y cada vez más probable, es la denuncia, porque el dinero ya no es simbólico. Son 2 millones que Gago puso creyendo en un proyecto que se desplomó en cuestión de semanas. En México, desde luego, observan todo esto con cierta sorpresa, porque Chivas sí cumplió con lo pactado, recibió el dinero y permitió que Gago se marchara. Pero ahora, viendo el desenlace, muchos se preguntan si el club no debería haber blindado mejor su relación con el entrenador, porque ese pago, hoy perdido, puede marcar un precedente peligroso. ¿Y qué hace Boca mientras tanto? Nada, absolutamente nada. Buscan técnico,
planifican la pretemporada, preparan el Mundial de Clubes 2025 como si no tuvieran cuentas pendientes. El mensaje es claro, ese tema no nos importa ahora. Pero el fútbol no es solo táctica, también es gestión, y esta falta de responsabilidad puede costarles caro. Hay quienes dicen que este es el karma de Gago, que por haber forzado su salida de Chivas, el universo le devuelve la moneda, pero eso sería simplificar demasiado las cosas. Gago no abandonó, no traicionó, invirtió. Apostó a un club que conocía, a una ciudad que amaba, a un proyecto que creyó que era serio. ¿Es justo que lo pague con esta moneda? Desde el entorno del técnico aseguran que él no está desesperado, que tiene ofertas, que está evaluando proyectos, pero también admiten que este impasse con Boca le molesta, no solo por el dinero, sino por lo que representa. La falta de palabra, la desidia institucional, el olvido selectivo de quien ayer fue símbolo y hoy es solo un problema más. Si Boca no resuelve esto pronto, puede perder mucho más que dinero, puede perder prestigio, credibilidad, respeto, porque otros entrenadores ya están tomando nota. Y si un club tan grande como Boca maltrata hacia uno de los suyos, ¿qué pueden esperar los que vengan de afuera? El mercado no perdona, la memoria tampoco. Esto no es un simple pago pendiente, es una grieta emocional, una herida que toca el orgullo de un exjugador convertido en entrenador, y lo peor es que no hay necesidad de llegar hasta esto. Bastaba con una reunión, con un gesto, con una mínima señal de buena voluntad, pero Boca eligió el silencio, y ese silencio hoy grita más fuerte que cualquier barra brava. A todo esto, el plantel de Boca se prepara para lo que viene sin saber quién será el próximo conductor del barco, porque si no resuelven la salida de Gago, no pueden firmar con nadie. Esa es la traba legal, pero parece que no les importa, o que creen que con algún artilugio lo van a solucionar. Subestimar así las normas es jugar con fuego. ¿Se puede confiar en que este conflicto se resuelva por las buenas? A esta altura, la respuesta es más política que jurídica. Todo dependerá de la voluntad de Riquelme y su entorno. Si deciden actuar, el tema se cierra en una semana. Si eligen seguir mirando para otro lado, el conflicto puede escalar y volverse escándalo internacional. Gago, por su parte, ya ha decidido no hablar más del tema en público. Considera que sus abogados son quienes deben encargarse, pero no puede evitar sentirse traicionado, porque él confió, porque él puso de su bolsillo, porque creyó que Boca seguía siendo ese club con códigos. Y hoy todo eso está en duda. ¿Vale la pena arriesgar tanto por no pagar una deuda? Porque en definitiva eso es lo que está en juego. No estamos hablando de cifras impagables para un club como Boca. Son 2 millones, pagables, negociables, solucionables. Pero el problema no es económico, es ético, es simbólico, es una cuestión de honor. Y eso es lo que más duele en todo este episodio, que no haya respeto por la historia, por los vínculos, por la gente que dio tanto por el escudo. Gago no fue un entrenador más, fue un jugador que se rompió por esa camiseta, un referente, un tipo que volvió con la ilusión intacta y ahora lo tratan como a un desconocido. Nadie esperaba que Boca le renovara el contrato tras los malos resultados. Eso es entendible, el fútbol es así, pero una cosa es terminar una etapa y otra muy distinta es desentenderse de un compromiso. Y eso es lo que ha hecho el club hasta ahora, borrarse. Fingir que no hay un conflicto, actuar como si Gago ya no existiera. Y si el conflicto escala, y si FIFA se mete, y si otros clubes del mundo empiezan a mirar con lupa los contratos con técnicos argentinos, todo eso está en juego. Queda una pregunta pendiente. ¿Recuperará Gago ese dinero? Por ahora la respuesta es incierta. Depende de una llamada, de una reunión, de una firma, pero cada día que pasa sin resolverlo, cada silencio de Riquelme, cada negativa de Boca acerca más a Gago al camino judicial, un camino que nadie quiere, pero que puede ser inevitable. Así cierra por ahora esta historia, una historia de promesas rotas, de deudas impagas, de vínculos quebrados, una historia donde el karma, si existe, no es más que el reflejo de una dirigencia que no supo estar a la altura, una historia que lamentablemente aún no tiene final feliz.